Nuestro seminario es sobre la aniridia, está presentado por Luisa María Restrepo, Laura Joana Martínez y quien habla, Giner Pardo. La aniridia es una enfermedad congénita poco frecuente que afecta principalmente el iris, que es la parte coloreada del ojo. En esta imagen vemos un claro ejemplo y donde se ve un ojo con aniridia, donde prácticamente no hay iris y la pupila se observa muy grande y negra. Bueno, entonces, ¿qué es eso de la aniridia? Entonces, la aniridia se define como la ausencia parcial o total del iris y es una condición que está presente desde el nacimiento. En la imagen izquierda vemos un ojo afectado por aniridia donde no se distingue el iris, en contraste que en la imagen derecha observamos un ojo normal donde el iris tiene un color bien definido y regula la entrada de la luz. Esta comparación nos ayuda a entender por qué los pacientes con aniridia presentan baja agudeza visual, fotofobia y problemas progresivos en otras partes del ojo. Aunque decía que solo afectaba el iris, no es así. La aniridia en general es un trastorno panocular, lo que significa que compromete muchas estructuras del ojo. En el griego, pan significa todo, ocular, ojo. Como vemos en el diagrama, además del iris puede alterarse la córnea, el ángulo iricorneal y el cristalino e incluso la retina. Por eso se considera una enfermedad compleja. El daño no es únicamente cosmético o estético, sino que trae consigo complicaciones como cataratas, glaucoma, opacidades bilaterales y problemas en el desarrollo de la retina. Ya como lo decía anteriormente, entonces esto es una enfermedad poco frecuente. Su incidencia estimada va desde 1 por cada 40.000 personas hasta 1 por cada 100.000 nacidos vivos. Aunque es rara, su importancia clínica es muy alta porque afecta múltiples estructuras oculares y puede producir pérdida visual progresiva. En la gráfica podemos ver cómo, en comparación la población general y una población con aniridia, que pues esta representa un porcentaje muy pequeño. Sin embargo, proporcionalmente, la afección visual es severa y requiere un manejo multidisciplinario a lo largo de la vida del paciente. Ahora bien, vámonos por esa parte que nos interesa. Entonces, ¿qué es el GenPAC6? Entonces, el GenPAC6 es considerado factor de transcripción maestro del desarrollo ocular, porque ya como lo nombraba anteriormente, es el que regula y está regula así toda la formación de la estructura del ojo. Entonces, desde etapas muy tempranas, desde el embrión. Este gen se encuentra localizado en el cromosoma 11, en la región 11p13, como lo podemos ver en nuestro cariotipo. Cuando ocurre una deleción o pérdida de material genético en esta zona, como lo podemos ver en el esquema de la derecha, se elimina parcial o totalmente el gen PAC6. Estas deleciones pueden abarcar alrededor de 700 kilobases, que afecta no solo al PAC6, sino que en algunos casos también puede afectar genes cercanos que también participan en el desarrollo ocular. La consecuencia principal de esta alteración se dirige más que todo pues, a la formación del iris y otras estructuras del ojo, como pues la aniridia. Ahora bien, pasamos al mecanismo molecular más frecuente de la aniridia, que es la haploinsuficiencia, que una persona normal presenta ambas copias del gen PAC6 y estas son funcionales. Esto permite producir suficiente proteína PAC6 para llevar a cabo el desarrollo ocular. Pero cuando en aniridia, ¿qué es lo que sucede? Que es que una de las dos copias está dañada o es ausente y esto puede hacer por una mutación ausente, Flash-Smith o por una lesión completa como lo había mostrado en la imagen anterior. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Es que con una sola copia funcional no es suficiente para asegurar el nivel necesario de la proteína para el desarrollo ocular. Por eso se llama una haploinsuficiencia, que el organismo pierde la mitad de las dosis genéticas y esta reducción provoca fallas en la formación del iris. Además, afecta a otras estructuras oculares. En resumen, o sea, una copia no es suficiente, entonces como no es suficiente esa copia, no es suficiente PAC6, entonces el desarrollo ocular es incompleto y parece una aniridia. Porque el PAC6 es un gen maestro. Entonces, en esta imagen presenta una etapa del desarrollo ocular temprano, aproximadamente entre la cuarta y la sexta semana de gestación, cuando se está formando la copa óptica. En este periodo, las células son aún progenitoras y estas necesitan recibir señales muy precisas para diferenciarse en estructuras específicas, como el iris, los músculos del iris, el estroma, el epitelio pigmentario, el cristalino y la retina. Aquí es donde el PAC6 se convierte en un verdadero gen maestro. Entonces, el PAC6 actúa como un regulador jerárquico que coordina, al mismo tiempo la identidad, la proliferación y la diferenciación de estos linajes celulares. Si observamos la parte derecha de la figura, vemos la margen de la copa óptica, donde se encuentran progenitores no neurales, es decir, células que expresan altos niveles de PAC6, junto con otros factores muy importantes como el OX1, el MIS1, el CIS3, el MIX6 y el MIX1. Lo clave es que el PAC6 no solo se expresa, sino que también dirige la expresión de estos genes, formando un circuito regulador altamente conservado y pues también evolutivamente. Este circuito a su vez controla rutas esenciales como es la ruta
BMP4, BMP7, TGF-beta 2 y las TENG5A, que son necesarias para especificar el destino del epitelio del iris, los músculos dilatados, el borde del segmento del ojo anterior, bueno, y todas esas partes. El PAC6 funciona modulando también regiones de ADN conocidas como los enhancers, que están ubicadas en varias kilobases antes y después del gen. Estos enlaces determinan no solo cuánto PAC6 se produce, sino también dónde y en qué momento se tiene que expresar. En la parte izquierda de la figura vemos estructuras derivadas de la cresta neural, como el estroma, el iris, el músculo Schnimpfer, aunque son células que no expresan el PAC6 directamente, dependen de señales provenientes de la copa óptica, y estas señales sí son reguladas por el PAC6. Esto nos demuestra que el PAC6 no solo controla como un solo tipo de tejido, sino que coordina todo el entorno de señalización, regulando la comunicación entre lo neuroectodermo y la cresta neutral. En conjunto, en esta figura muestra que el PAC6 dirige el programa genético que constituye el ojo. No actúa en un solo punto, actúa como un nodo central que entrega múltiples señales, activa redes complejas de transcripción y asegura que cada parte del ojo se forme de manera coordinada. Por eso, cuando una copia del PAC6 está ausente o está dañada, como lo decía anteriormente, no expresa la suficiente proteína, es decir, que no se va a poder expresar de la misma forma, entonces que no altera últimamente solo el iris. Lo que también ayuda es que afecte todo el programa global de desarrollo ocular, y esto es lo que nos ayuda a explicar el fenotipo de panocular de la aniridia. Tradicionalmente, el diagnóstico genético se ha centrado en la búsqueda de mutaciones dentro de los exones. Sin embargo, existen formas no clásicas como las mutaciones no exónicas que se encuentran ubicadas en los intrones, en las regiones reguladoras o en las zonas de empalme. A pesar de no alterar directamente la secuencia de aminoácidos de la proteína, son igualmente capaces de causar enfermedades graves. En el gen PAC6, las alteraciones en el proceso de splicing o el palme modifica el equilibrio entre sus dos isoformas, las cuales son el PAC6 y el PAC6-5A. Ambas isoformas actúan como factores de transcripción que controlan la expresión de otros genes. A diferencia de la PAC6 normal, la PAC6-5A incluye un segmento adicional, el cual es el exón 5A, que le va a conferir la capacidad de regular otro conjunto de genes distinto al que controla el PAC6 tradicional. En este estudio del artículo se analizaron 37 familias sin diagnóstico previo, y gracias a la secuenciación del genoma completo se pudo sospechar la presencia de variantes fuera de los exones tradicionales. Estas mutaciones no exónicas incluyen variantes de un solo nucleótido que afectan al splicing, creando o como alterando los sitios de empalme, y también variantes estructurales como las de lesiones parciales o completas del gen PAC6, las de lesiones de las regiones reguladoras como la CIMO y HS5, e incluso inversiones que se separan como tal del gen de sus elementos reguladores. En este estudio se va a demostrar que el diagnóstico genético no debe solamente centrarse en las mutaciones exónicas, sino que se deben considerar como esas regiones que son como silenciosas, pero que igualmente van a causar como un impacto importante en esta investigación. En esta diapositiva se muestra el diagrama de flujo que fue utilizado para analizar las variantes de un solo nucleótido del gen PAC6. Primero se recopilaron 354 variantes de bases de datos, de las cuales 246 estaban en las regiones exónicas y 105 en regiones intrónicas. Luego, mediante herramientas bioinformáticas como el SpliceAI, se evaluó qué variantes tenían mayor probabilidad de afectar el proceso de splicing, incluyendo no solo como los cambios en los exones, sino también variantes que inicialmente podrían ser consideradas como silenciosas y otras con potencial efecto como unas missense, nonsense y posibles frameshift. Con estos criterios, el número de variantes se redujo a 72 variantes de un solo nucleótido candidatas. Posteriormente se seleccionaron 38 variantes para una validación experimental mediante minigenes. Y finalmente se confirmó que 31 variantes de un solo nucleótido podían alterar directamente al splicing de este gen PAC6, de las cuales 18, siendo mucho mayor que las exónicas, se encuentran en las regiones intrónicas. Esto pues es muy importante, ya que tradicionalmente estas regiones intrónicas no eran tan importantes, pero este estudio demuestra que muchas de ellas, aún sin modificar directamente a la secuencia de aminoácidos, pueden llegar a alterar el splicing y causar la enfermedad.
Y ahora en esta diapositiva se muestra cómo las mutaciones encontradas en estas regiones intónicas del gen PAX6, aunque no modifiquen a la secuencia de la proteína, pueden llegar a alterar el proceso de splicing, como ya lo había mencionado, que es la forma pues, en la que el ARN se corta y se ensambla para formar el ARN mensajero final. Entonces, en la imagen A se observa el esquema del gen con sus 13 exones y sus intrones. Allí se señalan las variantes ubicadas cerca de los sitios de empalme, las cuales pueden causar que o se excluya un exón, se incluya una parte del intrón o se genere un marco de lectura incorrecto. Para comprobar esto, ellos usaron minigenes que fueron como las versiones simplificadas de este gen introducidas en células de riñón, las cuales son las HEK293T. Este resultado, digamos, de los minigenes se puede observar en la imagen del gen, donde cada banda va a representar una versión diferente del ARN producido. Si el empalme ocurre correctamente, va a aparecer una banda normal. Pero si el empalme está alterado, pueden aparecer bandas adicionales o distintas, o simplemente no se va a observar una banda. Entonces, esto confirma que las mutaciones intrónicas sí afectan la manera también en la que se producen las isoformas PAX6 y PAX6-5A. Para este estudio participaron 24 pacientes de 15 familias vietnamitas con diagnóstico de aniridia y malformaciones congénitas del ojo, donde se aplicó un enfoque progresivo de identificación mutacional. Primero se secuenció por medio de la secuenciación de Sanger el gen PAX6, y cuando no se detectaron variantes, se empleó la amplificación de sondas dependiente de ligación múltiple, MLPA, para buscar deleciones o duplicaciones. Finalmente, mediante la secuenciación del exoma completo, se identificó mutaciones en los genes maestros relacionados también al desarrollo ocular, como el FOXC1, PITX2 y CPA-MD8. Los tipos de mutaciones encontrados incluyeron nonsense y frameshift, que generan proteínas truncadas e inestables, asociadas a fenotipos graves como la aniridia completa, cataratas congénitas y glaucoma. Missense, que altera un solo aminoácido y suele producir fenotipos más leves como el iris hipoplásico o la aniridia parcial. Y variantes que pueden afectar el splicing, cuyo impacto, digamos, puede ser variable dependiendo de cuánto se altere el procesamiento del ARN mensajero. Entonces, esta clasificación permitió también establecer una clara relación entre el genotipo y fenotipo que lograba como identificar entre cuanto más disruptiva era la mutación, como el nonsense o el frameshift, era mucho más severo el fenotipo, o sea, era como más presente. Mientras que las mutaciones como la missense o el splicing tienden como a generar manifestaciones clínicas un poco más moderadas y heterogéneas. En esta diapositiva se muestran algunos ejemplos de las variantes identificadas en los genes FOXC1, PITX2 y CPA-MD8, junto con imágenes clínicas de los ojos de los pacientes afectados. Entonces aquí se observan diferentes tipos de mutaciones como la missense, la nonsense y variantes que afectan el splicing. Los pedigrees, que se pueden ver en la parte izquierda, permiten visualizar el patrón de herencia. Entonces aquí se muestra que en la mayoría de los casos se trata de una transmisión autosómica dominante, ya que la enfermedad aparece en distintas generaciones y afecta por igual tanto a hombres como a mujeres. Acá se puede observar y confirmar también la presencia de estas variantes genéticas por medio del cromatograma que se encuentra en la mitad. Aquí cada pico de color corresponde a una base nitrogenada específica, lo que permite visualizar la secuencia nucleotídica del paciente, evidenciándose mediante picos superpuestos o el cambio puntual de un nucleótido en la secuencia. Entonces, en los individuos que no se encontraban con mutaciones, los picos aparecían definidos y sin ninguna superposición, lo que indica que pues, había una secuencia normal. Sin embargo, cuando hay una variante genética, puede aparecer aquí como un pico doble, lo que indica una heterocigosidad, que indica también una copia normal y una mutada, o un cambio de color y letra, que también puede señalar la sustitución de un nucleótido por otro, confirmando así una mutación puntual. Las fotografías que se muestran al lado derecho son fotografías oculares de los pacientes y muestran cómo estas mutaciones generan los fenotipos variables. Entonces, contamos desde una aniridia parcial, un iris hipoplásico y una colectopía, hasta manifestaciones un poco más complejas como las cataratas o los glaucomas. Entonces, aquí se puede pues, comprender un poco mejor la relación que tiene una relación entre genotipo y fenotipo, donde se pueden mostrar las mutaciones que se sobreponen, como el nonsense o el frameshift, que suelen asociarse a cuadros más graves, mostrándose pues asimismo en las imágenes, o algunas mutaciones como la missense o el splicing parcial, que puede también generar manifestaciones más leves o manifestaciones incompletas. En esta diapositiva se va a representar la ubicación, el tipo y la función de las mutaciones identificadas en los genes PAX6, FOXC1 y PITX2.
Cada símbolo indica un tipo específico de mutación. Entonces, los triángulos van a representar las mutaciones nonsense que generan codones de parada prematura y producen proteínas truncadas, sobrepuestas o inestables. Los círculos van a representar mutaciones missense, donde solo va a cambiar un aminoácido, lo que puede afectar parcialmente la función. Y los cuadros representan mutaciones que afectan al splicing, alterando el corte y el empalme del ARN. Acá también los iconos, que se encuentran como líneas largas, corresponden a las deleciones completas o parciales de los exones. Entonces, el gen PAX6, localizado en el locus 11P13, está organizado en 3 dominios funcionales claves. Primero, contamos con el pair domain, permite que el gen se una al ADN y regule otros genes durante el desarrollo ocular. Las mutaciones aquí suelen producir aniridia grave y malformaciones estructurales. Tenemos también la región, zona que conecta los dominios, mutaciones que pueden provocar también fenotipos moderados o variables, así como les mostraba anteriormente. Y bueno, también contamos con el homeobox domain, que también participa en la unión al ADN. Aquí las alteraciones afectan el desarrollo como tal de la iris, de la córnea y del cristalino. Y también contamos con el PST, que no une al ADN, pero es crucial para activar otros genes. Y aquí las mutaciones pueden permitir un desarrollo parcial del iris o generar fenotipos pues, más leves. Cuando una mutación ocurre en los exones, así como lo he mencionado, va a afectar directamente a la secuencia codificante del gen y modifica la proteína. Sin embargo, cuando una mutación ocurre en los intrones o en las regiones reguladoras, no va a alterar a los aminoácidos, pero va a afectar el splicing o los splice sites, provocando así una pérdida de exones o una inserción de fragmentos intrónicos, lo que va a generar que estas proteínas se encuentren como proteínas incompletas o disfuncionales. Finalmente, acá se observa también una gran lesión en el locus, marcada como una barra o una línea horizontal, que abarca genes como ELP4 y SDS1, los cuales contienen elementos reguladores necesarios para la correcta expresión del PAX6. Aunque estas variantes no afecten directamente a los exones, sí pueden alterar la expresión del gen, produciendo los fenotipos severos y las manifestaciones clínicas complejas. Aquí vamos a presentar entonces un caso clínico sobre la variante del PAX6. Aquí es un paciente de 20 años de edad, es un paciente masculino, el cual es residente en China. Este paciente presenta desde muy pequeña agudeza visual en ambos ojos, en el cual nunca había tenido un diagnóstico claro de este mismo. Entonces, en su valoración oftalmológica, como vemos en la parte derecha, entonces presenta ectopía lentis, que es que el cristalino está desplazado de su posición, también presenta aniridia, o sea que tiene la ausencia del iris, y también una opacidad bilateral en ambos ojos, como ya lo había nombrado. Entonces, como toda esta observación oftalmológica coinciden con alteraciones que suele presentar cuando existe una mutación del PAX6. Entonces, a esto se procede también a hacerle una resonancia magnética cerebral al paciente para así mirar si hay alguna anomalía y poder relacionarlo también con un síndrome de Worms. Pero en este caso, el paciente en su resonancia magnética se encuentra normal, no hay anomalías evidentes. Después de haber descartado el síndrome de Wands con la resonancia magnética, se le hizo un análisis cromosómico en linfocitos periféricos con tisión de Giemsia y se reveló un cariotipo masculino totalmente normal. También se realizó una secuenciación del exoma completo y aquí se encontraron una mutación en el gen PAX6. Entonces, la imagen se divide en 3. La primera fase, donde encontramos el cuadro rojo, aquí podemos ver el lugar exacto donde faltan estos 7 nucleótidos del PAX6. ¿Cómo sabemos que hacen falta? Porque se ven asteriscos o se ven espacios en blancos. Entonces, ahí en vez de letras son esos asteriscos y es donde sabemos que hay una deleción de este tramo del ADN. En la segunda parte encontramos una cromatograma de picos de colores y esa es una validación por Sanger, donde la técnica se basa en que cada base nitrogenada va a tener su pico y su pico de color. Entonces, donde encontramos la flecha roja señalando, aquí vemos que el pico de color no está como en la parte izquierda, sino que ya se empiezan a ver sobremontados o desordenados. Y esto es porque como hay la pérdida de estos 7 nucleótidos, se produce una Flash-Mead y al correrse la lectura del ADN, la máquina ya no puede alinear bien las bases. Entonces, por eso se ve esa secuencia desordenada y esto es típico de una lesión heterocigota. Y en la parte ya de abajo encontramos el elemento de la proteína del PAX6 en diferentes especies. Entonces aquí se ve una secuencia normal de aminoácidos entre humano, ratón, bovino y pollo, donde se ve la secuencia conservada y donde se ve también como que esos aminoácidos son los mismos, exactamente iguales, lo que indica que esta región del PAX6 es muy importante. La marca verde que vemos ahí, que es en la posición exactamente 214, que es donde va a ir la arginina, ¿cierto? Que esta está aquí donde vamos a ver la mutación de nuestro paciente. Y cuando hay una mutación aquí, en esta zona, daña como la parte fundamental y conservada, y por eso es que hay una enfermedad patógena y pues grave.
Para concluir, en este artículo se demostró y que se identificó que hubo una variante heterocigota desde el 640 a la 646, donde hubo una eliminación de 7 nucleótidos del gen PAX6. Esto causa una Frasmid, que es decir, que cambia totalmente la lectura generando una proteína trucada. En vez de una arginina en A214 encontramos una prolina. Entonces, en la posición 214, como se daña esta proteína, 28 aminoácidos después aparece un codón de parada prematuro, así dejando que el PAC6 quede incompleto y sin ninguna fusión. Y como el desarrollo ocular depende del PAC6, esta mutación explica por qué en este paciente presenta una aniridia severa, ya que no se pudo completar y no puede hacer su codificación adecuadamente. Ahora, en la imagen, entonces aquí en esta imagen nos demuestra como tal la evidencia de la deleción que nombraba del 640 al 646, y esto es por la secuenciación del exoma. Entonces, en el visor IgV, aquí cada barra presenta una lectura del ADN. Todas muestran unas líneas o muestran un hueco exactamente en la misma región, y esto es lo que indica que allí falta un segmento de la secuencia. Las ventanas emergentes de los dos lados es que reportan que el 100% de las lecturas presentan esta deleción y que ninguna contiene bases normales, confirmando la pérdida de 7 nucleótidos y entonces afirmando esta deleción causada por un Frasmid que lleva, como lo decía, esta proteína trucada. Como hemos visto, la aniridia es causada por mutaciones en PAX6 que resultan en haploinsuficiencia. Las células no producen suficiente proteína PAX6 funcional para el desarrollo ocular normal, como ya se mencionó. Comprender esta base genética no solo explica por qué ocurre la enfermedad, sino que permite desarrollar tratamientos específicos. Vamos a explorar dos aspectos. Primero, los tratamientos disponibles que hoy manejan las complicaciones, y segundo, las terapias innovadoras que buscan corregir el defecto genético. PAX6 es un gen maestro que regula el desarrollo de múltiples estructuras oculares. Su deficiencia durante la embriogénesis causa un efecto dominó de malformaciones. La queratopatía asociada a aniridia afecta entre el 80 al 90% de pacientes porque PAX6 mantiene el nicho de células madre limbales. Las cataratas aparecen más del 50% porque PAX6 regula la homeostasis del cristalino. El glaucoma en casi el 70% se debe al mal desarrollo del ángulo de drenaje, y la hipoplasia foveal presenta en más del 90%. Refleja el rol crítico de PAX6 en la diferenciación y migración de fotorreceptores. Cada complicación tiene su origen en el mismo problema, haploinsuficiencia de PAX6. Ahora vemos cómo las tratamos actualmente. La queratopatía es la complicación corneal más frecuente y potencialmente cegante. ¿Qué ocurre genéticamente acá? Bueno, PAX6 es esencial para establecer y mantener el nicho de células madres en el limbo corneal. Con solo una copia funcional, este nicho es deficiente y el tejido conjuntival invade progresivamente la córnea desde la periferia hacia el centro. El tratamiento dependerá de la severidad. En estadios tempranos se usan manejos conservadores, como lágrimas artificiales o suero autólogo que contiene factores de crecimiento para compensar la deficiencia de señalización. En estadios modernos a severos, la estrategia clave es el trasplante de células madres limbales. Aquí se están reemplazando células deficientes en PAX6 con células de un donante sano que tienen ambas copias funcionales. Estas células normales pueden regenerar el epitelio corneal adecuadamente, y para casos terminales con alto riesgo de rechazo se usan córneas artificiales, como la Boston Keratoprofetesis. Estos tratamientos no corrigen el defecto genético, pero restauran la función corneal. Dos complicaciones frecuentes y relacionadas genéticamente son las cataratas y el glaucoma. Las cataratas aparecen porque PAX6 se expresa continuamente en el epitelio del cristalino, regulando las proteínas cristalinas que mantienen su transparencia, con haploinsuficiencia. El cristalino está bajo estrés constantemente, desarrollando opacidades características. La catarata en rueda de carreta, como se observa en la imagen, con una opacidad subcapsular posterior que es prácticamente diagnóstica de mutación en PAX6. El tratamiento quirúrgico requiere técnica especial porque la cápsula anterior es frágil. PAX6 regula el colágeno tipo 4 de la membrana basal y su deficiencia hace que la cápsula se rompa fácilmente. El glaucoma tiene un origen distinto. PAX6 no se expresa directamente en las células del ángulo iridocorneal, pero controla moléculas de señalización desde el cristalino y córnea, que son necesarias para que el trabeculado y canal de Schlemm se desarrollen. Sin esta señalización adecuada, el drenaje del humor acuoso es deficiente desde el nacimiento. El manejo es médico con hipotensores oculares inicialmente, pero muchos pacientes requieren cirugía de filtración eventualmente. Las prótesis de iris mejoran calidad de vida, pero no corrigen el problema genético subyacente. Dispositivos como los anillos de Morcher o iris flexibles personalizables reducen la fotofobia al funcionar como diagrama artificial. Sin embargo, no mejoran la agudeza visual en pacientes con hipoplasia foveal severa. Y aquí llegamos a la limitación más importante de los tratamientos actuales. La hipoplasia foveal, presente en más del 90% de los pacientes, es el principal determinante de la visión y no tiene tratamiento disponible al día de hoy.
La hipoplasia foveal refleja un arresto muy temprano del desarrollo retiniano durante el periodo embriológico crítico, cuando PAX6 regula la migración y diferenciación de fotorreceptores. Una vez que el desarrollo está completo, no hay forma de corregir esta malformación estructural. Esta es precisamente la razón por la cual necesitamos desesperadamente terapias que actúen a nivel genético, idealmente durante el desarrollo, y eso nos lleva a las terapias innovadoras. Todo lo que hemos visto hasta ahora son tratamientos que manejan las consecuencias de la deficiencia de PAX6, pero no corrigen el problema genético de base. Sin embargo, la ciencia está avanzando rápidamente hacia terapias que buscan abordar directamente el defecto molecular. Estas terapias innovadoras aún están en desarrollo, algunas en fase experimental y otras acercándose a ensayos clínicos, pero que representan el futuro del tratamiento de la aniridia. A continuación vamos a explorar 3 estrategias principales. La terapia génica es una de las estrategias más prometedoras para tratar enfermedades genéticas. La idea básica es introducir una copia funcional del gen defectuoso en las células del paciente. En teoría, suena simple para aniridia. Solo necesitamos entregar copias adicionales de PAX6 a las células oculares, ¿verdad? Bueno, no es tan sencillo. PAX6 es un gen extremadamente sensible a las dosis. Recordemos que la aniridia ocurre por haploinsuficiencia con solo el 50% de la proteína PAX6 normal. Ya tenemos enfermedad, pero estudios en ratones han demostrado que la sobreexpresión de PAX6 también causa malformaciones oculares graves, incluyendo microftalmía, cataratas congénitas y malformaciones corneales severas. Entonces, el desafío no es solo meter PAX6 en las células, sino asegurarnos de que se exprese en la cantidad correcta, en las células correctas y en el momento correcto del desarrollo. Para eso, resolver esto, los investigadores como el equipo de Elizabeth Simpson han desarrollado lo que se llama mini promotores. Estos son secuencias regulatorias muy específicas del gen PAX6 que permiten que se exprese solo en ciertos tipos celulares y en niveles precisos. Por ejemplo, podrían crear un mini promotor específico para córnea que solo active PAX6 en células del epitelio corneal. Para entregar el gen PAX6 a las células oculares necesitamos un vehículo de entrega eficiente. Los vectores más usados actualmente son los virus adenoasociados o AAV. Los AAV tienen varias ventajas importantes. Primero, no se integran permanentemente en el genoma de las células, lo que reduce el riesgo de mutagénesis insercional, que es cuando el vector se inserta en un lugar incorrecto y daña otras células, otros genes. Segundo, causan muy poca respuesta inmune, lo cual es crítico porque no queremos inflamación en el ojo. Y tercero, ya hay evidencia de que pueden transducir eficientemente diferentes tejidos oculares. En estudios preclínicos se han usado AAV cargados con PAX6 y mini promotores específicos en ratones 6, que son el modelo animal de aniridia. Los resultados han sido prometedores, lograron aumentar la expresión de PAX6 en córnea y esto mejoró la estructura corneal y redujo la opacificación. La administración puede ser de varias formas: inyección subretiniana para tejidos de la retina, intravítrea para acceso más amplio o incluso tópica en forma de gotas para la córnea. Cada una tiene sus ventajas y limitaciones, aunque se siguen investigando. La segunda estrategia innovadora es la edición genética, usando CRISPR-Cas9, que probablemente se han escuchado mencionar, porque ganó el Premio Nobel de Química en 2020. CRISPR funciona como unas tijeras moleculares extremadamente precisas. Podemos diseñar una molécula guía que lleva el sistema CRISPR exactamente a la mutación en PAX6, lo corta y la célula repara ese corte usando una secuencia correcta que nosotros le proporcionamos como molde. ¿Cuál es la ventaja sobre la terapia génica tradicional? Bueno, con CRISPR no estamos añadiendo copias extras de PAX6, estamos corrigiendo la copia mutada. Esto significa que el gen corregido mantiene toda su regulación natural, se expresará en las cantidades correctas, en los momentos correctos, porque está bajo el control de sus propios promotores y elementos regulatorios. El equipo de Elizabeth Simpson y Mirha Lilly ha demostrado que esto funciona en ratones. Crearon un modelo de aniridia con una mutación específica en PAX6 y luego usaron CRISPR para corregirla. Lograron tasas de corrección del 25 al 34% y lo más importante, los ratones con el gen corregido mostraron mejoras en la estructura de la córnea y del cristalino. El siguiente paso es adaptar esa tecnología para uso en humanos, lo cual implica desafíos de entrega del sistema CRISPR, específicamente a las células oculares y de seguridad para evitar ediciones fuera del objetivo. La tercera estrategia innovadora es la modulación de microARNS, y esto es particularmente interesante para tratar la queratopatía asociada a aniridia. Los microARNS son moléculas muy pequeñas de ARN, de solo 20 a 22 nucleótidos, que no modifican proteínas. En lugar de eso, funcionan como reguladores, se unen a ARNs mensajeros y bloquean su traducción a proteínas. Cada microARN puede regular decenas o cientos de genes diferentes. Investigadores liderados por Lara descubrieron algo fascinante. En pacientes con aniridia que tienen AAV severa, los niveles de un microARN específico, el MIR-R245P, están
están significativamente reducidos en las células de la conjuntiva. ¿Por qué esto es importante? Bueno, mi R245P es un regulador clave de la neovascularización y la migración celular. Cuando sus niveles están bajos, las células conjuntivales se vuelven más proliferativas y migratorias, y esto facilita que invadan la córnea, que es exactamente lo que vemos en la AAV. Interesantemente, esta reducción de MIR245P depende de las mutaciones en PAX6. Entonces, hay una conexión directa, mutación en PAX6, alteración en expresión de MIR fenotipo de AAV. La terapia propuesta sería usar ARNs mix, versiones sintéticas de MIR245P que se administrarían tópicamente en gotas para restaurar los niveles normales y prevenir la progresión de la AAV. La tercera estrategia innovadora es la modulación de microARNs, y esto es particularmente interesante para tratar la queratopatía asociada a neridia. Los microARNs son moléculas muy pequeñas de ARN, de solo 20 a 22 nucleótidos, que no modifican proteínas. En lugar de eso, funcionan como reguladores, se unen a ARNs mensajeros y bloquean su traducción a proteínas. Cada microARN puede regular decenas o cientos de genes diferentes. Investigadores liderados por Lara descubrieron algo fascinante. En pacientes con aniridia que tienen AAV severa, los niveles de un microARN específico, el MIR245P, están significativamente reducidos en las células de la conjuntiva. ¿Por qué esto es importante? Bueno, MIR245P es un regulador clave de la neovascularización y la migración celular. Cuando sus niveles están bajos, las células conjuntivales se vuelven más proliferativas y migratorias, y esto facilita que invadan la córnea, que es exactamente lo que vemos en la AAV. Interesantemente, esta reducción de MIR245P depende de las mutaciones en PAX6. Entonces, hay una conexión directa, mutación en PAX6, alteración en expresión de MIR fenotipo de AAV. La terapia propuesta sería usar ARNs mix, versiones sintéticas de MIR245P que se administrarían tópicamente en gotas para restaurar los niveles normales y prevenir la progresión de la AAV. Antes de concluir, es importante mencionar que los avances en diagnóstico genético son fundamentales para el diagnóstico de estas terapias personalizadas. Tradicionalmente, el diagnóstico molecular de aniridia requería múltiples técnicas: Sanger para secuenciar el gen, FISH para detectar lesiones grandes, Arrays de CGH, que era complejo, caro y tomaba tiempo. Ahora, las tecnologías de secuenciación de nueva generación, o NGS, combinadas con secuenciación de genoma completo, o WGS, podemos detectar todo tipo de alteraciones en PAX6 en un solo análisis, desde mutaciones puntuales que cambian un solo nucleótido, hasta grandes lesiones que abarcan todo el gen, e incluso variantes estructurales complejas que antes se pensaba desapercibidas. ¿Por qué esto es tan importante? Bueno, primero, para confirmar el diagnóstico con certeza. Segundo, porque hay correlaciones genotipo-fenotipo. Ciertos tipos de mutaciones se asocian con fenotipos más severos. Y tercero, esto es muy crucial para el futuro porque las terapias personalizadas como CRISPR requerían saber exactamente qué mutación tiene cada paciente. Estudios recientes han identificado mutaciones en regiones regulatorias distintas del gen PAX6 que antes no se podían detectar y que explican casos de aniridia que eran genéticamente negativos con las técnicas antiguas. En resumen, la aniridia es una enfermedad panocular cuyo núcleo es la insuficiencia de PAX6. Los artículos que analizamos muestran que la variabilidad clínica se debe a un espectro mucho más amplio de mutaciones, incluyendo splicing, deleciones y variantes estructurales, como demostraron. Y aunque el manejo actual es sintomático, las terapias génicas, CRISPR y la regulación de microARNs descritas por abren el camino a algo legal, algo realmente transformador, una medicina de precisión para la aniridia, basada en el genotipo individual.